Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño curso de inicio al diseño 3D con BlocksCAD. BlocksCAD es una herramienta de diseño 3D que funciona por bloques y que a mí me gusta mucho porque tiene un equilibrio bastante bueno entre sus posibilidades y la dificultad. Tienes la opción de crear una cuenta, que es bastante interesante porque almacena tus diseños en su propia nube. Pero en este caso lo que vamos a hacer es ir directamente a crear ahora. Cuando entramos en la interfaz vamos a ver tres partes bien diferenciadas. Esta en blanco, que sería nuestra zona de trabajo, nuestra zona de programación. Aquí que podemos ver este eje de coordenadas, que es donde vamos a ver las figuras una vez que las vayamos creando, y todo este menú con los distintos bloques que tenemos para trabajar. En cuanto a esta zona de visualización, vemos que tiene los tres ejes, eje X, eje Y, eje Z. Podemos acercarlo o alejarlo con la ruedecita del ratón y con el botón izquierdo del mismo, haciendo clic, podemos moverlo hacia un lado o hacia el otro, mejor dicho, rotarlo hacia un lado y hacia otro. Y con el botón derecho podemos desplazarlo. Luego veremos más movimientos con esto cuando empecemos a diseñar. Vamos a ver las formas básicas, las primitivas. Tenemos aquí la esfera, el cubo, que en realidad no es un cubo, es un prisma, el cilindro y el toro. Cada una de ellas, si dejamos el puntero del ratón estático sobre el bloque, nos va a dibujar una figurita, nos va a dar los parámetros que podemos modificar. En este caso, la esfera solo tiene uno, el radio. Voy a sacarlo aquí y directamente voy a darle a hacer. Y enseguida me sale una esfera. También comentaros que podemos elegir la resolución. Si elegimos una resolución más alta, pues como veis nos quedan unas formas más suaves. A una resolución más baja tarda menos en crear la imagen, pero no es tan suave. Yo voy a dejarlo en medio, que es lo que viene por defecto y que nos sirve bastante bien para trabajar. Bueno, hemos visto que la esfera solo tiene un parámetro, que es el radio. Si yo cambio este radio, voy a poner aquí 5 en vez de 10, y veremos que me hace una esfera más pequeñita. Este número son milímetros, ¿de acuerdo? Y en esta zona de visualización tenemos, pues cuando nos acercamos, vemos que está milimetrado. Las líneas más oscuras son centímetros y dentro de ellas pues tenemos milímetros, con lo cual podemos incluso diseñar un poco a ojo. Digo, esto lo quiero un poco más grande, un poco más pequeño, quiero moverlo un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y puedo hacerme una idea bastante precisa viendo esta rejilla, ¿vale? Voy a quitar la esfera y vamos a sacar ahora el cubo. El cubo, por defecto 10 por 10 por 10, pues me hace un cubo. Si dejo el cursor del ratón encima, vamos a ver que tenemos tres parámetros, el eje X, el eje Y, el eje Z, y cambiando estos parámetros, pues vamos a cambiar la figura. Voy a poner ahora 20 en altura. Y vemos cómo ese cubo se transforma en un prisma. Igual, si le pongo, por ejemplo, 60 en el eje Y, vamos a ver que va a alargarse en el sentido del eje Y. Y lo último que quería comentaros del cubo es que tiene una opción que no aparecía con la
con la esfera. Fijaos, la esfera lo único que tiene es el radio. Y cuando la creo, me aparece totalmente centrada. Sin embargo, el cubo, por defecto, me aparece no centrado. ¿Eso qué quiere decir? Que todas sus aristas comienzan en el punto 0, 0, 0. Si yo le doy a centrado, lo que hace es centrarlo en el eje. Y me lo pone justo en el centro, con lo cual me queda medio centímetro por debajo, medio centímetro por arriba, medio centímetro a la derecha, medio centímetro a la izquierda y medio centímetro hacia adelante y medio centímetro hacia atrás. Esto puede ser interesante a la hora de diseñar, claro. Pasamos a la siguiente figura, que sería el cilindro. En el cilindro tenemos tres magnitudes que podemos cambiar. El radio 2, que es el de arriba, el radio 1, que es el de abajo, y la altura. Cuando yo cambio el radio, por defecto, bueno, primero voy a crearlo, lo dejo como estaba, ¿vale? Y cuando cambio el radio, si os dais cuenta, me cambia los dos automáticamente a la misma medida. Esto es lo básico de un cilindro, ¿no? Porque las dos bases son iguales. Pero puede ser que en algún momento yo quiera hacer otra figura. En vez de ser un cilindro, yo quiero hacer un cono truncado o un cono. Yo para esto tendría que hacer clic en el candadito y ahora ya puedo cambiar independientemente cada uno de los dos radios. Con 8 y 4 pues tendría este cono truncado. Si lo que quiero es un cono, pues tendría que poner el radio 0 y ya tendría el cono. Igual que antes, tengo la posibilidad de centrarlo. En el caso de la base, al ser un círculo, me va a aparecer siempre centrada. Pero si le doy a centrar, lo que me centra es la altura. Otra cosa que podemos ver ahora es este botoncito de color, que es el que me da el color por defecto, ¿vale? Puedo cambiarlo. Y la última figura que tengo es el toro. Un donut, para hacernos la idea. El toro tiene algunos parámetros más. Como veis, el radio 1 nos va a indicar lo grande que es. El radio 2 nos va a indicar el radio de lo que es la figura en sí. Las aristas van a decir cuántos lados tiene. A ver otra vez que me salga. Y las caras nos van a decir las caras que tiene ese don, por así decirlo. Es un poco difícil de explicar, pero lo vamos a ver muy rápidamente en cuanto lo creemos. Por defecto me sale esta figura, ¿veis? Si yo le digo que el radio 2, es decir, lo grueso que es la pared, me va a hacer un donut del mismo tamaño, pero más gordito. Si yo le digo que en vez de 8 aristas me ponga 3, pues me va a hacer esta especie de triángulo. Si yo le digo que me haga 25, vamos a ver que queda ya mucho más redondeado. Y lo mismo ocurre con las caras. Si yo le pongo menos caras, me sale, como veis, con menos definición, y si le pongo más, me queda más redondeado. ¿Vale? Hay que buscar una solución de compromiso entre el número que sea suficientemente grande para que quede tan suave como nos interese, pero sin pasarnos, porque, por ejemplo, si yo le pongo 1000, vais a ver que tarda muchísimo
en crearme la imagen, tarda mucho en renderizarla. Eso sí, ahora cuando salga, pues veremos que es muchísimo más suave que la anterior. A ver, ¿veis? Lo que pasa es que, pues a lo mejor para piezas, para figuras tan pequeñas, pues no es necesario. Así que buscad un número que sea adecuado. Pues estas son las 4 formas y con esto ya podemos empezar a trabajar. Y para empezar a trabajar quiero enseñaros también otros 2 bloques. El primero, trasladar. Imaginaos que yo quiero crear una esfera. Radio 10 puede estar bien. La voy a crear y siempre me aparece centrada. Pero yo digo, bueno, yo lo que quiero es mover esta esfera. Voy a querer que en vez de estar con la mitad de la esfera en la parte positiva, en la parte superior, y con la mitad en la parte inferior, quiero subirla encima del plano. Pues voy a poner aquí este bloquecito de esfera dentro del de trasladar y voy a decirle que lo suba 10 milímetros en el eje Z. Recordamos, el eje Z es el azul, el eje X es el rojo, el eje verde es el Y, y ahora tenemos también que esta parte, que es una línea continua, siempre me va a dar los números positivos. Esto es eje Y positivo, eje X positivo, eje Z positivo, y la discontinua me da negativo. Este es el eje Y negativo, eje Z negativo, eje X negativo. Como yo le he puesto 10 en positivo, lo que va a hacer es que esta esfera suba. Si se lo pusiera en negativo, me lo pondría en la parte inferior del plano. Menos, y me lo baja. ¿Veis? Con esto, pues yo ya puedo desplazar estos objetos donde yo quiera. Si yo le digo, por ejemplo, ahora que me lo desplace en el eje X, 20 milímetros, va a hacer que llegue hasta aquí. Esta rejilla que vemos con cuadraditos, tenemos los cuadraditos pequeños que miden 1 milímetro y los grandes que son 1 centímetro. Como le he dicho que lo desplace 20, vamos a ver que se va a mover hasta ahí. Correcto. Lo mismo en el eje Y. En este caso le voy a poner menos 20, con lo cual me va a llevar la esfera hasta aquí. Lo voy a mover en la zona negativa del eje Y. Y desplazando las figuras, pues ya puedo empezar a hacer cosas un poquito más interesantes. Para hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Voy a utilizar distintas esferas. Con el botón derecho puedo elegir distintas opciones de los bloques. La que me interesa ahora es duplicar, ¿vale? Voy a decir que me cree otra esfera. Si yo ahora le doy a hacer, no voy a ver nada, porque me la superpone. Tienen los mismos parámetros, son exactamente iguales y además están en el mismo sitio, con lo cual no veo nada. Voy a decirle que lo suba. Bueno, voy a poner una sin trasladar y otra a 15 milímetros. Y ya tengo aquí 2 objetos que va siendo algo más interesante. Voy a crear uno más. Y este le voy a decir que esté a 30. Muy bien. Y creo que es momento de enseñaros otro bloque, el último que vamos a ver en este vídeo, que es el de color. El color, obviamente, lo que va a hacer es cambiar el color de lo que meta aquí dentro. Si yo le doy
al colorcito, pues me sale esta paleta donde puedo elegir el que yo quiera. Blanco en este caso. Y me cambia la esfera superior a color blanco. Habéis visto que aquí tengo un signo más. Si yo le doy, lo que me hace es crear un hueco más. Con lo cual, con el mismo bloque de color, puedo cambiar estos bloques que voy insertando dentro. Y voy a hacer otro hueco para que todas mis esferas sean blancas. Con esto me imagino que ya os hacéis a la idea de lo que estoy diseñando, ¿verdad? Voy a crear ahora un cilindro. Vamos a ponerle de radio 7, por ejemplo, de altura 2. Esto me lo va a sacar dentro de la otra figura, no lo voy a ver de momento, pero lo voy a trasladar 45 milímetros arriba o 35 milímetros arriba, no, 45 milímetros arriba, me he pasado. ¿Vale? Y le voy a cambiar el color negro, creo un hueco más, voy a duplicar el cilindro y voy a hacer un cilindro un poquito más alto, voy a ponerle 10 de altura y 4 de radio. Y aquí tenemos el inicio de un muñeco de nieve, que es un diseño que quizás sea apropiado para esta época. Con un último botoncito, que es este de aquí, que oculta los ejes y me deja la figura con un fondo blanco, me voy a despedir y voy a animaros a que diseñéis vuestro propio muñeco de nieve, pues seguro que os queda bastante mejor que el mío. Así que con este pequeño reto os dejo hasta el próximo vídeo. Hasta luego.